Buenos días, compañeros. Nosotros somos el equipo 1 y hoy vamos a presentar el tema de potencial de membrana. Nuestro equipo está conformado por Safdi Antonio, Nadia Saray Arriaga, Anet Cárdenas, Guadalupe Cárdenas, Darina Galindo, Eric Juárez, Andrea Medina, Roberto Pacheco y Guadalupe Pérez. Empecemos por definir potencial de membrana. Esta es una diferencia de potencial a ambos lados de una membrana que separa dos soluciones de diferentes concentraciones de iones, como la membrana celular que separa el interior y el exterior de una célula. Cuando hablamos de potenciales de membrana, también deberíamos llamarlo como potencial de difusión o potencial de unión líquida. Los puntos importantes son que una neurona en reposo tiene un voltaje en su membrana llamado potencial de membrana en reposo o simplemente potencial de reposo. El potencial de reposo está determinado por los gradientes de concentración de iones a través de la membrana y la permeabilidad de la membrana para cada tipo de ion. En una neurona en reposo existen gradientes de concentración de sodio y de potasio en la membrana. Los iones se desplazan por los gradientes mediante canales, lo que conduce a una separación de cargas que crea el potencial de reposo. La membrana es mucho más permeable al potasio que al sodio, por lo que el potencial de reposo está cerca del potencial del equilibrio del potasio. El potencial que genera el potasio si fuera el único ion en el sistema. Para el potencial de la membrana de la célula, el punto de referencia es el exterior de la célula, en la mayoría de las neuronas en reposo. La diferencia de potencial de la membrana es de entre 30 milivoltios con el exterior de la célula más negativo que el exterior, es decir, las neuronas tienen un potencial de membrana en reposo o simplemente potencial de reposo de entre menos 30 milivoltios a menos 90 milivoltios. Debido a que hay una diferencia de potencial en la membrana celular, se dice que la membrana está polarizada. Si el potencial de membrana se vuelve más positivo que el potencial de reposo, se dice que la membrana se despolariza. Si el potencial de membrana se vuelve más negativo que el potencial de reposo, se dice que la membrana se hiperpolariza. ¿De dónde proviene el potencial de membrana en reposo? El potencial de reposo de membrana está determinado por la distribución desigual de iones, las cuales son partículas cargadas entre el interior y el exterior de la célula, y por las diferencias en la permeabilidad de la membrana hacia diferentes tipos de iones. Los tipos de iones que se encuentran en las neuronas. En las neuronas y su líquido circundante, los iones más abundantes son iones con carga positiva, las cuales son cationes de sodio y potasio. Iones con carga negativa, que son aniones de cloruro y aniones orgánicos. Este diagrama representa las concentraciones relativas de varios tipos de iones dentro y fuera de la neurona. En la imagen las letras grandes representan la concentración alta y las letras chicas representan la concentración baja. El potasio tiene mayor concentración dentro que fuera de la célula. Los iones orgánicos tienen mayor concentración dentro que fuera de la célula. El cloro tiene mayor concentración fuera que dentro de la célula. Y el sodio tiene mayor concentración fuera que dentro de la célula. En esta parte vamos a ver cómo los iones cruzan la membrana. Bueno, debido a la carga que tienen, los iones no pueden pasar directamente a través de una región de lípidos hidrofóbicos a la membrana, es decir, que no son compatibles con el agua o que le tienen fobia o miedo al agua. Y bueno, se tienen que utilizar canales de proteína que se van a especializar en la proporción de un túnel hidrofílico que va a cruzar la misma membrana.
Bueno, algunos de estos son llamados canales de filtración que se abren en una neurona de reposo. Otros se cierran en neuronas de reposo y otros que solo se abren en respuesta a una señal. El estado inicial, bueno, existen iones de potasio y otros iones, lo que viene siendo que también incluyen aniones dentro y fuera de la célula. El potasio está más concentrado dentro de la célula y menos concentrado fuera de la célula. Como se puede ver en la imagen, lado izquierdo, los circulitos en color morado son lo que viene siendo los iones de potasio. Como podemos ver, aquí los iones de potasio están mucho más concentrados en lo que viene siendo la membrana plasmática, por así decirlo, y fuera de la célula, lo que vendría siendo en el espacio intersticial, pues los iones de potasio pues están menos concentrados en comparación con lo que viene siendo dentro de la célula. El equilibrio de carga se opone del movimiento de K en dirección del gradiente de concentración. El movimiento de iones de K en dirección de gradientes de concentración crea un desequilibrio de cargas a través de la membrana. Si K puede cruzar a través de canales, realizará fingir una gradiente de concentración a través del exterior de la célula. Continuamos con el estado en equilibrio. Aquí el gradiente de concentración del potasio está exactamente balanceado por la diferencia del potencial eléctrico a través de la membrana. El potencial de equilibrio es la diferencia de potencial eléctrico de la membrana celular que equilibra exactamente el gradiente de concentración de un ion. Panel izquierdo. Dos compartimientos separados por una membrana semipermeable marcados como A y B. Hay un volímetro entre A y B. El ion de interés está mucho más concentrado en A que en B y el volímetro con sus electrodos en A y B registra un gran voltaje negativo. El voltaje es análogo a la fuerza que hay que ejercer para evitar que una roca ruede de un lugar alto hacia un lugar muy bajo. Panel derecho. Misma situación, pero entre A y B hay una diferencia mucho más leve en la concentración del ion de interés. B está ligeramente menos concentrado que A. En este caso el voltaje solo es ligeramente negativo. Esto es análogo al caso donde tenemos un lugar muy alto y un lugar un poco más bajo, y se ejerce una fuerza para evitar que una roca descienda por la ladera. Es una neurona en reposo. Él y él son permeantes o capaces de atravesar la membrana. Él intentará arrastrar el potencial de membrana hacia su potencial de equilibrio positivo. Él intentará arrastrar el potencial de membrana hacia su potencial de equilibrio negativo. Puedes pensar en esto como un tira y afloja. El potencial de membrana real estará entre el potencial de equilibrio de él y el potencial de equilibrio de él. Sin embargo, será más cercano al potencial de equilibrio del ion con mayor permeabilidad, aquel que atraviese la membrana más fácilmente. Posteriormente, abrir y cerrar los canales iónicos altera el potencial de membrana. En una neurona, el potencial de membrana en reposo está más cerca del potencial de equilibrio del potasio que del potencial de equilibrio del sodio. Eso es porque la membrana en reposo es mucho más permeable A que A. Si se abrieran más canales de potasio que facilitaran aún más el paso por la membrana celular, la membrana se hiperpolarizaría y se acercaría todavía más al potencial de equilibrio del potasio. Por otro lado, si se abrieran más canales de sodio, que facilitaría el paso
por la membrana se despolarizaría hacia el potencial de equilibrio de sodio. Cambiar el número de canales iónicos abiertos proporciona una forma de controlar el potencial de membrana de la célula y es una forma fenomenal de producir señales eléctricas. Bueno, compañeros, hasta aquí hemos dado por concluido el tema de potencial de membrana. Espero y les haya quedado claro en qué consiste y muchas gracias por su atención.